Amada iglesia, Dios bendiga a aquellos que estamos presentes y a aquellos que nos están siguiendo por medio de las redes sociales. Le damos la cordial bienvenida desde aquí, de esta iglesia de Bellevue en Florida. Dios le bendiga mucho a cada uno de ustedes. Esta oportunidad que Dios nos regala, pues de compartir su palabra preciosa, palabra que cambia el corazón del hombre de un corazón de piedra a un corazón de carne. Esta palabra que nunca retorna vacía, sino que hace con el propósito que Dios la envía. Y esta hora, este jueves, pues hablaremos sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como en muchos países y en muchos lugares se celebra esta semana, le llaman la Semana Santa, amén, en algunos lugares. Para nosotros los cristianos, todos los días son santos. Todos los días son para el Señor. Nosotros no guardamos un día o una semana. Nosotros estamos supuestos a guardar todos los días del año para el Señor. Guardarnos para Él. Vivir para Él. Jesús dijo, sé santo, porque yo soy santo. Jehová dijo, sé santo, sé perfecto delante de mí. Entonces, buscamos la perfección con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él ha depositado su Espíritu en nosotros. Así que vamos a dar lectura a esta palabra, pero antes vamos a orar para que Dios la bendiga y haga según su voluntad. Padre que estás en los cielos, te alabo y te bendigo. Te doy gracias porque siempre es un privilegio compartir tu palabra. Siempre es un privilegio, Señor, predicarla, sabiendo que ella nunca retorna vacía, sino que ella hace tu voluntad. Señor, pido por cada corazón aquí presente y por cada corazón y vida que nos escuchará por medio de las redes, Señor, para que tú, Señor, haga tu voluntad en cada una de las vidas. Usa mi vida, te ruego, Padre, para exaltarte tú, Señor. Que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de mi Señor y Salvador Jesucristo, quien es digno de alabanza. Señor, bendice esta palabra, te ruego, para que no retorne vacía, sino que dé fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a buscar en el libro de los Romanos, capítulo 5. Leemos 2 versículos, 3 versículos y luego pues tocaremos otros versículos de la Biblia. Amén. Romanos capítulo 5, siempre lo ponemos aquí en la pantalla para aquellos que no tienen Biblia. Amén. Y todavía aquellos que tienen la vista un poco más joven que yo y puedan verlo, pues amén. Romanos 5, versículos 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta noche, en esta hora, vamos a hablar sobre el tema, el amor de Dios en Cristo. Quisiera hacer un paréntesis, una pequeña nota. Hay personas que a veces a los predicadores o a los pastores, siempre hay personas que cuestionan o preguntan, pastor, ¿por qué usted predica de esta manera o por qué usted enseña de esta manera? Yo siempre he dicho que si tengo 10 personas a las cuales puedo hablarle, de esas 10 personas, unas cuantas estarán de acuerdo con lo que yo predique o enseñe, pero siempre van a haber 2 o 3 que no van a estar de acuerdo. Eso es normal. Es normal que estemos en desacuerdo en muchas cosas. Pero últimamente he visto algunos videos de enseñanza que hay en algunas iglesias hoy en día. No es de extrañarnos que la palabra de Dios escasea en muchas iglesias. El Señor dijo que en algún día vamos a tener que presentarnos delante de Él. Y Él le dirá a muchos, alejaos de mí, hacedor de maldad. Y hay muchos que le dirán, Señor, Señor, en tu nombre.
No en el nombre del Papa, no en el nombre del César, no en el nombre de fulano, en tu nombre. Yo hice esto, hice aquello. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, porque no te conozco. Esas son, en mi opinión, las palabras más difíciles de escuchar de parte de nuestro Señor Jesucristo. Son la palabra que yo he encontrado en la Biblia más peligrosa para un cristiano. Que luego de un caminar cristiano, aquel día el maestro diga, no te conozco. Ustedes se imaginan uno adoptado de una persona, de unos padres, de estos niños que no tienen hogar, y duren 20, 30 años en esta casa, se muden, y un día vengan a visitar a sus padres adoptivos y los padres le digan, vete de aquí que no te conozco. Es duro, ¿verdad que sí? Que hayamos durado 50, 40, 30 años en el cristianismo, partamos de esta tierra y aquel día Dios nos diga, no te conozco. Señor, pero no hay pero que valga. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me preocupa que en la iglesia de Cristo hoy en día escasea la enseñanza bíblica. Yo pudiera tomar un verso bíblico y darle a ustedes un sermón de 1 hora. Y lo que llaman mucho hoy en día sermón motivacional. Te va a afectar la carne, pero no va a llegar a tu espíritu. Y este es tu año de prosperidad. Y Dios te va a levantar y Dios va a hacer esto contigo porque tú. Y el evangelio no es sobre tú, el evangelio no es sobre mí. El evangelio es sobre Cristo Jesús. Entonces creo que es necesario que nosotros nos volvamos a la iglesia de los Hechos, donde dice que se reunían para aprender de la doctrina de los apóstoles, estudiar la palabra, meternos en ella, prepararnos para los momentos difíciles. Porque dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces hay muchos que le aburre la palabra. Entiendo que son carnales, están en la carne. Pero el que está en espíritu nunca se escucha de escuchar la palabra de Dios. Nunca se cansa. Porque su palabra, dijo Jesús, es viva. Es río de agua viva. Y nuestro espíritu que Él puso en nosotros tiene sed de su palabra. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. No es del buffet, no es del arroz con pollo, no es de la tortilla y los frijoles solamente que podemos vivir. Es de la palabra del Señor. Y es necesario que nosotros nos preparemos en la palabra para vivir la palabra y para poder enseñar la palabra. Y esta semana, como el mundo o muchas personas lo han elegido para celebrar la muerte y la resurrección de Cristo, qué bueno. Eso no se le puede criticar. Aún el ateo se alegra esta semana. ¿Saben por qué? Porque muchos trabajos, mañana viernes, se lo dan libre. Dicen el viernes, todo el mundo lo tiene libre. Qué bueno. Y el ateo se alegra porque tiene un fin de semana largo. Qué bueno. Miren que hasta en eso hay bendición para el que no la merece. Pero en esta semana debiéramos de aprovechar y aquellos que no celebran y aquellos que no creen que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, en cualquier oportunidad que tengamos, decirle, mira, Cristo murió por ti. ¿Sabe lo que se celebra en esta semana? Que Cristo murió y resucitó. ¿Lo conoces? Y llevar el evangelio donde no ha llegado. Entonces, vamos a ver a través de la palabra en el libro de los Romanos cómo Pablo nos enseña cuánto nos amó Dios. No podremos entenderlo hasta que lo veamos en persona. Porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio tan grande que el ser humano en su carnalidad nunca podrá entender. Solamente Él, que murió y dio su vida por nosotros, sabe lo que sufrió por nosotros. Y no somos dignos de su misericordia, pero Él nos amó con amor eterno. Al final veremos un slide que encontré que dice, Cristo murió por ti. Aprende a vivir por Él. Y alguien una vez preguntó, ¿la vida que llevas, vale la pena que Cristo haya muerto para que lleve la vida que tú llevas? Y eso a mí me hizo meditar mucho.
Pues bien, el amor de Dios en Cristo. Fíjense que el capítulo 5, versículo 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Pablo está enseñando aquí que Cristo vino a morir por los pecadores. Claro está, siempre recalcamos y hablamos de que hay dos teologías bien contradicentes una de la otra. Una ahí dice que una vez salvo, siempre salvo. La otra dice que la salvación se pierde. No es el momento para indagar en eso porque es un tema profundo. Pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó a esta humanidad, a nosotros, que envió a su único hijo a morir. ¿Para qué? Ahí abre la puerta. Ahí abre la entrada al cielo para que todo en el que en él crea. Y Jesús luego dice, y predique este evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar con él? Será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Y luego Jesús dice, yo no condeno a nadie, pero la palabra que le he dado, ella misma testificará contra usted. Le damos un tratado a una persona o le digo, Dios te bendiga, puedo hablarte de Cristo, y esa persona dice, a mí no me moleste con tu cristianidad, yo no quiero a tu Cristo. A veces nos sentimos mal porque lo tomamos personalmente, pero no nos desprecian a nosotros, desprecian la palabra de Dios, desprecian a Cristo Jesús. Nosotros somos solamente intermediarios. Así que no retrocedemos nunca, no cambiemos lo que Dios ha mandado que nosotros hagamos. Gracias tenemos que darle a Dios que Él ha tenido misericordia de nosotros, aunque nosotros no la hemos merecido. Pero bien, dice aquí, más Dios muestra su amor. ¿Sabe lo que se le hace difícil a muchas personas reconocer cuando usted va y le habla del pecado? Cuando le decimos a un inconverso, tienes que arrepentirte. ¿Usted no le ha pasado eso? Entonces dice, tienes que arrepentirte y aceptar a Cristo. Y ellos te dicen, ¿arrepentirme de qué? Yo no soy mala persona. Yo nunca he matado. Yo nunca he robado. Soy un buen padre, soy un buen hijo. Yo no hago mal a nadie. ¿Por qué tengo yo que arrepentirme? Cuando decimos que no tenemos que arrepentirnos, entonces hacemos a Dios ver mentiroso. Porque Romano dice que no hay un solo justo que no peque. Todos nos habíamos descarriado. Todos a una nos habíamos vuelto en contra de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Que por culpa de nuestros pecados envía a su único hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Su muerte era necesaria y sin su muerte no hay perdón de pecado. Entonces, hay personas que no les gusta que le digan tú eres malo, porque según ellos son buenos. Los fariseos eran buenísimos. Era tan bueno que despreciaron a Jesús. Y le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, le decían al maestro. Nosotros ayunamos y cumplimos la ley de Moisés. Nosotros no necesitamos nada. Nosotros tenemos el cielo ganado. Y el Señor Jesús le dijo, yo no he venido a predicar a los sanos, yo he venido a predicar a los enfermos. Por eso decimos que la iglesia es un hospital para enfermos, porque vienen personas enfermas del pecado. Hay personas que llegan con diferentes enfermedades pecaminosas, mentirosos, borrachos, drogadictos. Y Pablo dice que muchos de nosotros éramos y practicábamos esas cosas. Pero luego Pablo dice, pero gloria a Dios que Dios nos levantó de ahí. Y el salmista dijo, del fondo del lodo cenagoso, tú me levantaste. Y hoy testificamos que somos nueva criatura gracias a Jesús. Luego seguimos en el 9, en el mismo capítulo. Dice en el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificado en la sangre, por él seremos salvos de la ira. Este es otro problema teológico. Hay personas que dicen, Dios no puede, hay religiones. Los testigos de Jehová dicen que no hay infierno, porque Dios es muy bueno.
Y hay que tener cuidado. No debemos de hablar de otras religiones ni criticar a nadie. Pero hay sectas peligrosas. Y aquellos que niegan que hay un infierno, entonces han negado que cuando venga la ira de Dios sobre los pecadores, que hay un castigo eterno. Fíjense que Pablo dice aquí, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios es amor. Y todo el mundo dice, Jesus love. Claro que sí. Pero también no han llegado al versículo que dice que él es fuego consumidor y su justicia tiene que cumplirse. Dios no manda a nadie al infierno. Nos mandamos nosotros mismos cuando despreciamos el sacrificio de su Hijo. No lo despreciamos al que predica, despreciamos la palabra del que está predicando. Entonces, tengamos mucho cuidado porque la misma palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquel día tendremos que dar cuenta al Señor. Pablo dice en Corintios, porque es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo y tendremos que dar cuenta de todas nuestras obras, buenas y malas. Todos. Lo que pasa es que, como Juan dice, nosotros tenemos un abogado delante del Padre. Y cuando nosotros tengamos que presentarnos en juicio contra Dios, nuestro abogado dirá, Padre, yo di mi vida por él y él me aceptó como su Salvador. Y por medio de ese abogado ya tenemos paz para con Dios. Pero hay muchas personas que todavía no han comprado, como dicen por ahí, su ticket para el cielo. No tienen a Jesucristo. Y si tú mueres en este día, ¿qué cuenta le darás a Dios? El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para su vida. Y no solo esto, ¿sabe que cuando leemos estos versículos me acuerda de David? Porque Natán le dijo, si esto fuera poco, después que David peca, viene el profeta y le dice, si lo que Dios te dio fue poco, todavía él te hubiese dado más. ¿Por qué tuviste la palabra de Dios en vano? Cuando pecó con Betsabé. ¿Verdad que sí? Miren cómo la palabra del Señor dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No solamente Cristo nos reconcilia con el Padre, sino que ahora nos ha dado el ministerio de reconciliación. Y nosotros podemos llevar la palabra donde no ha llegado para reconciliar al hombre pecador para con Dios. La palabra de Dios no puede quedar clavada en cuatro paredes, tiene que salir en la oscuridad. Tiene que ir donde no ha llegado, tiene que ir donde es necesaria. Porque hay muchos cristianos que le predicamos y ya están llenos, ya están preparados. Ve y predica donde nadie ha predicado. Enseña donde no se ha enseñado. Hay muchos que quieren predicar de un púlpito, pero en la calle no quieren hacer nada. Y en la calle donde hay más necesidad. Preguntémosles al Señor, ¿qué puedo hacer, Señor? Porque todos somos útiles en las manos del Señor. Y el ministerio que Cristo nos ha dado, no se lo ha dado solo a los pastores, se lo ha dado a todo el cristiano. El de poder reconciliar al pecador para con Dios. Todos podemos hacer algo para la obra del Señor. Pues bien, más para adelante, en 2 de Corintios, capítulo 5, dice que Dios estaba, versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Fíjense bien que Jesús dice, cuando el Señor cumple su ministerio, ora por sus discípulos y ora al Padre y dice, Padre, yo no te pido que lo saque del mundo, pero que lo guarde. Y ellos también porque yo le he dado mi palabra. Y si guardo su palabra, entonces estaré preparado para el mundo. Pero si no tengo su palabra, puedo ser presa fácil para aquel que acecha mi vida día y noche.
Entonces dice el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Pablo está haciendo un ruego a nosotros primeramente. Reconcíliense con Dios, busquen la paz. Confesaos vuestro pecado delante del Señor. Pidamos misericordia, pero luego entonces que pedimos misericordia, estamos bien con Dios, entonces ahora tenemos un deber y es llevar la palabra a los demás. Luego dice el 21, al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de ti? ¿Está hablando de mí? Hay uno solo que no ha conocido pecado en esta tierra. Su nombre es Jesús. Perfecto en todos sus caminos, pues él era Dios hecho carne por nosotros. Mire, me adelanté un poquito porque dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si me dan 1 o 2 minutos, me gustaría detenerme en ese versículo, pues el versículo es muy importante. Al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, por nosotros, por mí y por ti, lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir Pablo a través de este versículo? Recordemos que en la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio del pecado para que todos tengamos esa oportunidad de venir al Padre a través de él. Entonces Dios carga sobre Cristo el pecado de la humanidad. Pero Dios también es justo y no puede decir, ya Cristo pagó el pecado, hagan lo que ustedes quieran, que todos van para el cielo. Porque ¿qué pasa cuando tenemos libertad? Que muchas personas usan la libertad como libertinaje para hacer lo que quieran, en vez de usar la libertad para hacer la voluntad de Dios. Eso es muy diferente. Hay mucho que le pasó así, lo que acabo de decir. No usemos la libertad que Dios nos ha dado en Cristo para hacer lo que nosotros querramos, sino que usemos la libertad que Dios nos ha dado para hacer la voluntad de Dios. Pues ya no somos esclavos del pecado, somos libres, pero para hacer la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? El esclavo en verdad nunca deja de ser libre. Pablo dice que éramos esclavos del pecado, pero ahora que somos esclavos de Cristo. Y yo te pregunto, ¿eres tú esclavo de Cristo? Un esclavo no se gobierna. Un esclavo hace lo que el amo siempre dice. Y un esclavo no es como un jornalero que trabaja por un tiempo. Un esclavo es esclavo de por vida. Todos los días, en todo momento. Y eso me llena de orgullo, yo poder decir, yo soy esclavo de Cristo. Prefiero decir soy esclavo de Cristo que soy esclavo de esta carne o de este mundo pecador. Para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hecho justicia de Dios en él. Hermano, yo no sé cuánto le molesta cuando hay mensajes que justifican al hombre por las obras que ese hombre o esa persona puede hacer. No, que si tú haces esto, va para el cielo. Hay muchas creencias, hay muchas hasta religiones que creen que por sacrificarse, por hacer esto, por hacer muchas cosas, van para el cielo. El islamismo predica y enseña, y tengo varios amigos conocidos musulmanes, que depende el Dios que ellos le sirven, Alá, un día va a poner en una balanza las cosas buenas que tú hiciste y las cosas malas que tú hiciste. Si las cosas buenas son más pesadas o más que la mala, tú vas para el cielo. Pero si las cosas malas son peores que las buenas, entonces te vas para el infierno. Así es un guiso. Así yo puedo hacer muchas cositas, ¿verdad? Como dicen por ahí, mentiritas blancas. Puedo hacer muchas cositas malas, pero yo sé que si hago una cosa buena, eso cubre toda la maldad. Y ahí entonces no tenemos libertad para hacer lo que queremos, no lo que Dios quiere. Por eso es que la única palabra verdadera es la que está aquí. Y en ningún otro hay salvación. Y fuera de este libro no hay otra manera de llegar al cielo. Bien. Primera de Corintios 8 dice, el versículo 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, ya hemos dicho que hay varias religiones y creencias, sea en el cielo o en la tierra
como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay, ¿qué dice ahí? Un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay gente que se complica la vida porque quiere. La Biblia es tan sencilla cuando tienes que hablar de doctrina bíblica, de la salvación y del único mediador del hombre. No sé cómo hay sectas por ahí que toman esta Biblia y no la entienden. Te voy a decir más. No sé cómo hay algunos por ahí que se dejan llevar por corrientes vanas y es porque no leen. Porque aquí dice que hay un Padre que está en los cielos, pero luego dice que hay un solo Señor y Salvador y que solamente por medio de Él podemos llegar al Padre. Y ahí su nombre es claro. Ahí no dice que Pedro, ahí no dice que José, ahí no dice que María. Ahí dice que el único Señor es Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Por medio del cual son todas las cosas. ¿Sabe de dónde viene ese versículo? Si leen a Juan, capítulo 1, dice, en el principio Él era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y por medio de Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que hay hubiera sido hecho. Porque Él ha estado desde el principio, Él es el principio de todas las cosas. Porque Él estaba con el Padre desde la creación. La Biblia no se contradice en ningún momento, sino que la Biblia se complementa un versículo con otro. Y siempre está ahí hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros. No quiero ser extenso en esta hora. Voy a terminar con Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículo 5. Dice nuevamente, miren cómo Pablo termina de hablar aquí a los corintios, habla a la ciudad de los corintios, habla a la iglesia de los corintios, pero luego Pablo habla a su hijo espiritual, a este joven Timoteo, y le recuerda a Timoteo algo básico para el cristianismo, algo que nosotros no podemos salirnos de ahí. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Qué es mediador? Alguien que intercede por ti en una situación. Le pongo un ejemplo. Normalmente las madres son las que son más flexibles. En mi casa, pues mi esposa es la más dura, yo soy el más flexible. Pero normalmente las madres tienen ese amor protector por sus hijos y son las más débiles con sus hijos. Cuando los hijos que son pequeños y astutos quieren hacer algo o quieren pedir un permiso y saben que papi no se lo va a dar, van donde mami y le dicen, mami, yo quisiera hacer esto, ¿puedes hablar con papi? Y mami va y apasiona, ¿verdad que sí? Prepara el camino y le pide permiso al esposo y le dice que eso está bien, que él puede hacerlo. Y cuando el niño viene a pedir permiso, ya no tiene que preguntarle a papi porque ya mami intercedió por él. ¿Verdad que sí? Cuando vamos a una empresa a pedir trabajo y conocemos a un empleado de esa empresa, le decimos, ¿tú puedes recomendarme? Sí, déjame hablar con mi jefe. Y al jefe le dice, yo tengo una persona que es buena para esa posición. Y yo lo recomiendo porque es responsable, buen trabajador y puedo dar cara por él, puedo presentarme por él. Ahora, si usted es un charlatán o un vago, nadie va a querer dar la cara por usted, ¿verdad que sí? Pero mi punto es, eso es lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo, que ese mediador que está entre el jefe y nosotros, entre papá y nosotros, es Jesucristo. En todo momento, en toda ocasión, Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y si no es por medio de Él, no hay forma de llegar a Dios. No hay shortcuts, no hay 3, 4 puertas. Solamente dice aquí, y esto es base bíblica,
porque hay un solo Dios. Hay sectas que a nosotros los cristianos nos critican porque decimos que tenemos un Dios de 3 cabezas. ¿Han escuchado eso? Pues no es lo que dice la Biblia. Nosotros creemos que hay un solo Dios en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son uno solo. Y eso solamente lo podremos entender aquel día que estemos delante de Él, que tengamos la mente de Cristo. Pero de otra forma de explicar lo que lo han usado otras personas es, nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la carne que se queda cuando partimos de esta tierra. El alma es cuando Eclesiastés dice, vuelve a Dios quien la dio, que es su sentir, es lo que nunca muere. Y el espíritu es lo que Dios ha puesto en tu vida, el espíritu de Dios. ¿Ves que es tan fácil entenderlo? Entonces somos uno, cada persona individual es una. Entonces Dios está diciendo aquí que Él es uno, luego está el mediador entre Dios y los hombres. Y su nombre es Jesús. Y Hechos 4:12 me gusta cuando Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. A Pedro lo quieren llamar el Papa. Y Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Yo no sé por qué usted tiene la cara tan larga. Gigi siempre decía, sonría, que Cristo le ama. ¿Verdad? Porque hay que estar gozoso que tenemos esta palabra viva y eficaz. Miren lo que le dije al principio. Jesús murió por mí. Ahora yo vivo para Él. Y si no vivo para hacer su voluntad, no puedo decir que vivo para Él. Pero hay delicia y hay gozo en hacer la voluntad de Cristo Jesús. Porque su palabra dice que lo único que Dios quiere es hacernos bien. Miren que Isaías, capítulo 1, el Dios nuestro tenía un reclamo con el pueblo de Israel. Jehová hace un llamado y dice, oí cielo y oí tierra, crié hijo y se han rebelado contra mí. Aún los animales conocen de dónde vienen, pero Israel no conoce a su hacedor. Miren con qué dolor habla Dios Todopoderoso. Cuidémonos de que nuestro Dios poderoso no hable de esa manera sobre nosotros. Que nos diga, te he criado, te he guiado y te has rebelado contra mí. Como aquel reclamo que Dios le hace a estas 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Así que termino con esto. Dios le bendiga, Dios le guarde. Qué lindo que esta semana muchas personas visitarán la iglesia. Son siempre bienvenidos. Cualquier razón es buena para visitar la iglesia. No te quedes en casa. Si este domingo tú sientes visitar una iglesia para darle gracias a Dios, qué bueno que tomaste esa decisión. Siempre y cuando haya tiempo, haya vida, todavía hay esperanza. Hoy es el día de salvación, pero esta semana tomémosla para vivir a Dios, para enseñar a Cristo, para testificar que Cristo ha cambiado nuestro lamento en baile y que sin Él no hay nada. No es bíblico la fecha que se ha elegido, pero sí es bíblico que el Señor murió y resucitó al tercer día y que no está en una tumba, sino que está a la diestra del Padre y viene pronto por su iglesia. ¿Estás tú preparado? ¿Estoy yo preparado? Solamente tú y Dios lo sabe. Así que el próximo domingo estaremos aquí. El estudio bíblico que hacemos los domingos lo vamos a poner para la próxima semana, ya que el domingo quisiéramos hablar sobre las 7 palabras que Cristo dijo en la cruz. Es un tema muy popular. Creo que es precioso hablar sobre estas palabras que el Señor nos dejó ese día y creo que podemos aprender mucho de lo que Él dijo en esa cruz del Calvario. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para que darle pedido y para que Dios bendiga su palabra. Padre que estás en los cielos, la gloria y la honra siempre es para ti. Señor, te alabo y te bendigo porque tú siempre eres bueno.
Señor, aunque te fallamos, tú tienes misericordia. Esta palabra, Señor, que hemos dado, la damos con el amor que tú has puesto en nosotros, con el deseo, Padre, de que una vida, Padre, pueda ser cambiada. De que esta iglesia, Señor, tu iglesia, podamos ser instruidos en tu palabra, enseñados, Padre, para que podamos vivir a Cristo, para que podamos enseñar a Cristo a otras personas. Señor, ayúdanos a ser útil para gloria de tu nombre y que cada persona que la ve por medio de estas redes, Señor, sean bendecidas grandemente, pero que toda gloria y toda honra siempre sea dada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive, reina y viene pronto. Amén y amén.